Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo este día viernes. Les tengo información importante y un poco triste. Este es nuestro antepenúltimo capítulo de la temporada, así que sí, solo queda este y dos más. Igual se vienen muy buenos, así que aprovecho de recomendarles que los disfruten todo lo que puedan y bueno, quién sabe si habrá una segunda temporada. Lo voy a estar pensando durante el semestre. De vuelta a lo que vinimos, les vengo a contar que este capítulo me tiene muy emocionada porque se tratará de maternidad y paternidad. ¿Por qué hablar de maternidad y paternidad? Yo creo que ni siquiera hace falta mencionar que es un tema importantísimo. La maternidad siempre ha sido un tema, pero lo especial de este capítulo es que también hablaremos de paternidad, porque generalmente nunca se habla y de lo que se debería hablar. Y tengo dos invitadas, la Fran y el Julio. Ambos fueron padre y madre jóvenes, no son pareja por cierto, y lo que más me gusta de aquello es que nuestras generaciones son diferentes, por decirlo en un término común, que somos diversos y respetamos la diversidad. Entonces desde mi perspectiva, podría decir que ser padre o madre en la actualidad es un poco distinto a cómo eran padres y madres, nuestros padres y madres. Para no seguir con este enredo que acabo de decir, quería darles la bienvenida a nuestras invitadas y pedirles que se presenten, cuenten cómo han estado y a qué se dedican. Hola, yo me llamo Francisca Santander, soy de la ciudad de La Serena, era compañera de la Renata en el colegio y estudio arquitectura también en la Universidad de La Serena. Y eso, y fui mamá en el 2018 cuando tenía 18 años. Eso por mi parte. Sí, por mi parte, mi nombre es Julio Prado, también soy de la ciudad de La Serena. Soy docente por profesión, profesor de Historia y Geografía. Tengo, ¿cuánto? 27 años y también fui padre bastante joven, a los 18 años. Nació mi hija cuando estaba entrando a la universidad y coincidí con Francisca y con Renata también en un contexto educativo, en la Escuela de Música Jorge Peñagén, donde tengo el agrado de decir que tuve los mejores años de lo que llevo trabajado hasta el momento. La pasé muy bien, aprendí mucho y fui profesor jefe de ambas. Y así que tuvimos ahí una buena relación. O sea, yo saco cuentas muy alegres de mi paso por ahí. Como profe de historia, como profe jefe, la pasamos bien y aprendimos harto entre todos. Así que fue bueno. Ay, qué bonito escuchar eso. Sí. Bueno, que sí, los recuerdo a todos con mucho cariño. Los tengo muy presentes. Sí. Bueno, me trae muy buenos recuerdos también sus clases de historia. Gracias. Sí, como profe jefe en general, me encuentro que hacía muy buena pega en ese sentido. Además, la cercanía con los alumnos, siempre marcando como la distancia entre alumno y profesor, eso igual se agradece mucho. Estar así como cercano, pero al mismo tiempo así como su rol de profesor. Como muy pocos yo creo que tuvimos como la suerte de tener un profesor jefe así. Gracias. Sí, gracias. Fue un profe muy querido. Sí. Ya para ir un poquito hacia el tema, les voy a hacer igual una pregunta súper difícil, como que yo no podría pensarla tan fácilmente, pero ya saben que pueden explayarse todo lo que quieran. Y quiero saber qué significa para ustedes la maternidad o paternidad. Para mí, la maternidad es un compromiso, sobre todo con la persona que estás trayendo al mundo, un compromiso gigante. Es estar para él o ella en cada momento, estar a su disposición, tenerle el cariño incondicional y el apoyo incondicional en todos los aspectos como del mundo. Y eso, más que nada, para mí, si maternidad se pudiera resumir en una palabra, sería eso, sería incondicional apoyo y eso más que nada, no sabría cómo resumirlo en otra cosa. Amor, afecto, algo que no se puede vivir de otra manera, si es que no es teniendo un hijo. Por eso es importante también que la maternidad y la paternidad sean deseadas, que no sea algo a la ligera, que sea porque uno lo quiere, porque uno está comprometido con la persona que viene al mundo. Eso por mi parte.
Sí, yo por mi parte creo que paternidad, y tanto como paternidad y maternidad, finalmente es como una área de crecimiento de todo ser humano que no se descubre hasta que se es. Yo creo que por lo menos yo fui padre súper joven, así que tuve poco tiempo de mirar desde afuera esa realidad de la vida humana. Entonces creo que también, sumándome a lo que dice Francisca, que tiene mucho de esto afectivo, que es el principal componente al final, creo que también tiene mucho de mirarse a uno mismo, de mirar quizás de repente las mismas experiencias que uno tuvo cuando niño, también tiene esto, te da este espacio de reflexión de cómo fueron tus padres contigo y cómo luego tú puedes ser como papá también. Entonces, claramente ahí hay una responsabilidad y también hay que ver que es una responsabilidad dentro de un contexto igual, que está muy cierto el contexto próximo de la familia, del entorno más cercano y también, cierto, en pocas palabras, con el resto del mundo también. O sea, la idea es que finalmente yo pienso que nuestros hijos y nosotros como padres tenemos la misión de generar como esos aprendizajes que puedan luego contribuir a todo finalmente. O sea, tratar de aportar con un ser humano que sea consciente, que sea, o sea, que se pueda relacionar armónicamente con todo, o sea, con el planeta, con la gente. Y ahí también está esa responsabilidad, esa misión que hay que cumplir. La misión de traer una... Perdón. Dale. Ya que básicamente ya me sumo a las palabras de Julio con el tema de que es una responsabilidad traer a una persona al mundo y una persona que también sea consciente, que sea amigable con su medio y eso básicamente es una responsabilidad en todo sentido, tanto como con el resto, con uno mismo y con la persona que estamos creando, por así decirlo. Ahí destaco varias cuestiones, como lo son la responsabilidad y el compromiso. También destacó lo que dijo la Fran, de que por estas mismas razones la maternidad y la paternidad tienen que ser deseadas. Es importantísimo. Sí. Y bueno, también se mencionó que ser madre y padre significa educar y formar a una persona. Esto de ser responsable con el medio, de ser tolerante, enseñarles también desde la diversidad. ¿Creen ustedes que han formado a sus hijas desde la diversidad y la tolerancia? ¿Y cómo lo han hecho? Bueno, por mi parte, mi hija es muy pequeñita todavía, va a recién cumplir 2 años, Aurora, y creo que como yo he encaminado a eso es básicamente como ella todavía con suerte habla y juega nomás, no sé, que si quiere agarrar un juguete, un auto, que juegue con el auto, que si quiere agarrar una muñeca, que juegue con la muñeca, que si quiere agarrar un libro y vea los colores, que vea el libro, que si quiere jugar con su primo, que si quiere jugar con su prima, que si no quiere jugar con nadie, es más o menos eso, como lo que yo he ido ahondando y diciendo así como, porque típico que, no sé, la abuelita, uno cuando es joven, no sé si al Julio le habrá pasado, pero que te dicen así como, no, es que ella es niñita, que tiene que vestirse de rosadito, que tienes que ponerle vestido, que tienes que hacer esto, que no tiene que jugar con autos, que no tiene que jugar con pistolas. No sé, esas cosas, por lo menos de mi parte, yo la he evitado por completo. No dejo que nadie como que tampoco ponga reglas sobre mi maternidad, porque yo estoy viviendo la maternidad de mi manera y estoy criando a mi hija también a mi manera. En ese sentido también de cómo vestirse, de que si se pone una polera que no es rosada, que si se pone una polera, no sé, que parece hombre, si anda con el pelo suelto, si anda cochina, si anda embarrada, en ese tipo de cosas, por lo menos he empezado. Y ya después cuando sea grande, también voy a ir incluyendo en su vida, hablarle sobre diversidad, sobre lo que está pasando en el mundo, pero de a poco, tampoco quiero agobiar su mente tan pequeñita como con las cosas que pasan alrededor de uno, que son muchas sin duda, pero ir guiándola por un buen camino. Y obviamente si más adelante, no sé, cuando ya es adolescente, darle la confianza de contarme las cosas, de que yo soy su mamá, de que yo la voy a apoyar también incondicionalmente. Eso por lo menos como yo he pensado en cómo criar
a una hija con diversidad también de opinión, de pensamiento, y eso. Esa es como mi manera, por así decirlo. Sí, yo por mi parte vivo como una realidad distinta porque mi hija Martina ya es un poco más grande, tiene 9 años, entonces hay muchas cosas de su entorno, de la propia cultura en la que nosotros hoy en día estamos insertos, que ella va cuestionando, se va preguntando. De hecho, igual hay mucha curiosidad de por medio de parte de los niños. Yo recuerdo que uno siendo niño hay muchos temas y cosas que le gusta preguntar y conversar. Yo creo que siempre hay que ser abierto al diálogo con los niños y tratar de asumir sus preguntas también desde su posición. Y lo otro que es clave también, yo como padre he podido experimentar que de nada vale el discurso si no hay una acción detrás que pueda sustentar ese discurso. Y yo por mi parte lo que aplico es enseñar sobre el respeto a todos y a todas las personas y seres que nos rodean. Y trato de que en mi acción también esté eso, y sobre todo cuando está mi hija. O sea, no es que tampoco que no esté ella y me transforme en otra persona, pero sí el hecho de que cuando está ella, tratar de, si hay, y existe una oportunidad de demostrar con el ejemplo sobre el respeto. Y finalmente, igual siempre tenemos la oportunidad de hablar y crear justamente esos espacios de diálogo con los niños es súper valioso. Y hoy en día yo creo que eso es algo que dentro de las familias cuesta mucho también, porque si bien las tecnologías nos conectan, también nos desconectan de pronto de nuestro entorno más cercano. Igual mi hija está en este momento en una etapa donde está asumiendo todo este tema de la tecnología, quizás un poco como de forma adelantada y de golpe, producto igual de la misma pandemia, donde es necesario que se aprendan a utilizar ciertas herramientas, pero igual creo que es muy importante crear espacios de diálogo, y de diálogo igual sincero, y creo que nosotros como generación tenemos la ventaja de no tener de pronto tantos prejuicios y poder hablar más libremente de cualquier tema, tanto de la diversidad en todas sus formas, como en cuestiones donde los niños son curiosos. Así que eso por mi parte. El tema de la comunicación es súper importante porque encuentro yo que puede ser que generaciones anteriores, como quizás nuestros papás, mamás, abuelos, abuelas, estuviesen como más cerrados a la comunicación en diversos ámbitos, como hay cosas que no se hablaban. Porque ahora quizás nuestras generaciones más jóvenes sí han podido como hablar, y eso es importantísimo porque demuestra como los cambios generacionales que se van a ir notando en el tiempo, y yo creo que por eso nuestras generaciones son más diversas, muestran quizás más respeto, y eso es como lo que más me gusta de la comunicación, como que se va notando este cambio cultural y generacional entre nuestras generaciones, por decirlo así. Claro. Algo importante también que creo en el tema de la crianza en torno a la diversidad es desarraigarnos también de este adultocentrismo que siempre hay en la generación de arriba de nosotros, de nuestros papás y de nuestros abuelos, el tema de que no, yo puedo hacer esto porque soy grande, no, yo no puedo hablar contigo estas cosas porque yo soy grande y tú eres pequeño, no, es que tú sabes menos porque yo soy el papá y tú eres la hija. Ese tipo de cosas es algo que a mí en la vida me ha, pero no sé, me ha desagradado mucho. Y he tenido la suerte también de conocer a papás de amigos, a tíos, a muchas personas que no han entrado como en esa casilla del adultocentrismo, que es algo también que afecta mucho a la larga después a los niños, porque tienen una inseguridad también muy grande al conversar ciertos temas con otras personas, no son abiertos con el resto, si tienen pena de repente por miedo no lo van a decir, entonces igual eso en el tema de crianza es súper importante, criar desde un par, no desde obviamente uno va poniendo reglas y cosas así, porque uno está criando, pero estás criando también a un par, a alguien que va a convivir al lado tuyo toda la vida, no es alguien inferior. Ese es el tema, de que no es alguien menor a ti por solamente el hecho de ser pequeño, solamente que sabe menos, por el tema de edad, obviamente, y todo eso. Entonces esa también es como mi reflexión, desarraigarnos del adultocentrismo que ha consumido también
generaciones y generaciones atrás, y que ha dejado a muchos niños de nuestro como piso, por así decirlo, con, no sé, traumas, inseguridades y todo ese tipo de cosas que pudieran afectarnos, cosas chiquititas que nos afectan después a una vida entera. Y con respecto a este adultocentrismo, perdón, qué complicada la palabra, nosotros igual tenemos que reconocer que fuimos criados de una manera y eso también condiciona a cómo nosotros quizás vamos a criar más adelante. Me pongo en el lugar de que igual yo no soy madre, pero quizás así en algún momento voy a actuar. Pero cuesta mucho quitarse algunas cuestiones como el adultocentrismo y dejar de ir como a esos lugares donde no queremos ir para educar, para criar una persona. Yo creo que es difícil de pronto de sacudirse de las estructuras familiares que cargamos sobre nosotros, pero yo por mi parte tuve como el privilegio en realidad de poder ir a la universidad y desde ahí tener quizás como una mirada igual como bien técnica quizás y profesional sobre lo que son igual las etapas de desarrollo de los niños, pero eso se dio por una cosa fortuita en mi vida, pero yo según lo veo también como dentro de las dinámicas de las familias como profesor, creo que es muy difícil hacer esa reflexión, porque finalmente las personas actúan como bajo pautas de comportamiento que han sido programadas durante mucho tiempo y que también son reforzadas a lo largo de su vida a través de muchas cosas, como los medios de comunicación, la misma cultura. Entonces, sacudirse de esas estructuras yo creo que es muy difícil y que es muy necesario un proceso de reflexión así consciente y constante para no caer finalmente como en esos patrones y pautas de comportamiento que finalmente a la larga son dañinos igual. La otra vez veía por ahí un documental de que la mayoría de los traumas de la sociedad nacen en la misma familia, ni siquiera son cosas que te pasen fuera del núcleo familiar y son justamente por relaciones disfuncionales. Y yo creo, y lo veo también con mis estudiantes de pronto, que son relaciones disfuncionales porque falta educación de cómo relacionarnos incluso dentro del contexto familiar. Y nadie nos enseña a la larga, el ser papá y ser mamá, nadie hace una reflexión ni tampoco nos educa para hacerlo. Y por eso, de pronto, mentalmente, lo más fácil es acudir como un recuerdo de cómo nuestros padres fueron con nosotros y desde ahí actuar. Pero eso no quiere decir que sea lo mejor. Por lo tanto, creo que igual ser padre es como un ámbito de la vida de una persona adulta que nunca termina de aprenderlo y descubrirlo todo, y por lo mismo es muy importante como la constante formación, y también de acuerdo a la etapa que esté viviendo tu hijo o hija, ¿cierto? En sus diferentes momentos de la vida, porque eso también va cambiando y va diciendo mucho de cuáles son sus necesidades y qué es lo que necesita también de uno como padre. Ahora yo creo que algo que es transversal es el soporte afectivo que tiene que existir, pues, y también eso de pronto no existe, porque tampoco existen las herramientas emocionales o socioemocionales dentro del contexto familiar para que eso se entregue y se nutra y crezca y se cultive. Entonces ahí hay mucho que hacer desde la educación, yo creo. Sí, yo en ese sentido también creo lo mismo, el de dejar atrás los patrones que se han repetido generación tras generación, que es netamente un tema también de la mano con la información de cómo ser papás, porque también nadie nos enseña a ser padres, nadie enseña a ser madre, nadie enseña cómo criar. Pero también, por ejemplo, a una persona que ha vivido toda su vida en un entorno social violento, en un entorno social disfuncional, nadie le va a decir a ese hijo que tuvo una guaguita joven que a su hijo si llora no hay que pegarle, porque a él le pegaron toda la vida, por ejemplo. Nadie le va a enseñar eso fuera de su núcleo, porque él ha visto eso toda la vida. Entonces, lamentablemente, la crianza responsable también va de la mano con una información detrás, con informar también como a la población, informar a la sociedad como las necesidades que tienen los niños. Yo algo
he sabido del tema como ya más técnico, de las etapas de desarrollo psicosocial y psicomotor de los niños, también por temas fortuitos o por temas de que yo me he querido educar en ese sentido, pero como no es algo que nosotros estemos mirando como constantemente, así como, las noticias, no, hoy día vamos a pasar etapas del desarrollo psicosocial de los niños, no existe eso. Entonces encuentro que concientizar también a la población para crear personas mucho más saludables también mentalmente es algo súper importante, de una base, una buena crianza para crear a personas mucho más estables, crear a personas mucho más seguras y que se desarrollen como en todos ámbitos de buena manera. En la base, la familia está ahí, la familia está en la base de cómo nosotros nos desenvolvemos en los otros ámbitos de la vida, encuentro yo. Sí, toda la razón. Y hay una cuestión que me surge bastante, que igual es un poco obvia quizás, pero desde el patriarcado, por ejemplo, a la mujer nunca ha sido opción no ser madre. Y esto es como todo lo contrario al rol que se le da a los hombres como padres. Entonces como que me surge esta cuestión, de por qué ser un padre responsable, Julio, y Fran, por qué es importante que los hombres se involucren seriamente en su paternidad. Yo creo que es porque es la mitad de la pega, así en simples palabras, y es que de partida ser la paternidad y la maternidad es un trabajo 24/7 y los 7 días de la semana, o sea, no es algo que en algún momento tú puedas descansar y desprogramarte de esa responsabilidad, o sea, olvidarte por completo. Entonces, de partida yo, según mi punto de vista, tiene que ser efectivamente una responsabilidad compartida por lo difícil y lo desgastante en términos incluso ya energéticos, así matemáticos, de lo que significa ser responsable de un niño, de una niña, ¿cierto? En general. Y lo otro también es que finalmente es el soporte efectivo que se le pueda dar al niño, y a la larga yo creo que hay, o sea, generación tras generación, yo creo que es el menos de los casos las familias que hoy en día son como que antiguamente se llamaban bien constituidas, hoy día eso ya no existe, o sea, y es porque también yo creo, según mi punto de vista, hay un individualismo en nuestra sociedad que ya se ha extremado en todas sus formas. Entonces, las personas tratan de seguir alimentando como un yo que incluso choca con la actividad paternal y maternal. Pero finalmente a ese niño, desde lo emocional, al crecer sin un padre, que generalmente es la figura que toma otro camino, se hace un daño de pronto irreparable, porque finalmente el niño tiende a pensar que él es la culpa o la causa de esa separación. Y también existe esto otro de que desde esa imagen o esa figura muy individual que hoy en día existe en las personas no logran separar de que la relación sentimental con la madre o el padre quizás no puede funcionar, pero eso no te desliga de tu responsabilidad paternal. Entonces, creo que ahí hay que hacer un trabajo incluso cultural, educacional, o sea, la cultura en sí tiene que cambiar, porque el hecho de que los padres abandonen a las madres, para el caso de nuestra cultura chilena, no es algo nuevo. Nosotros, así desde una mirada histórica igual súper amplia, nuestra gran masa de la población nace de una relación de un padre ausente. Y eso es por causas, como les digo, históricas de la relación español-mapuche, que es la gran masa de nuestra población, y es un tema cultural que Chile no ha podido arreglar desde mucho tiempo. Anteriormente el catolicismo era así como lo que regía a las sociedades y las familias, y hoy en día hay una multiplicidad de discursos que legitiman ciertas opciones de vida, donde todos hemos encontrado quizás más espacios, muchos más receptivos con nuestra diversidad,
pero a pesar de eso creo que la paternidad responsable, sobre todo cuidar el vínculo entre padre e hijo, es muy importante. Muy importante, ahí al final es algo que no se puede o no se debería jamás eludir por la responsabilidad que eso conlleva. Sí, yo uniéndome a las palabras, claro, el tema de muy patriarcal de que la responsabilidad del hombre como padre se desliga como en esta sociedad, nace como desde este concepto del niño guacho, por así decirlo, como de eso. Y yo creo que también va ligado, como decía Julio, con el tema del catolicismo, de que este concepto como de núcleo familiar como bien consolidado, si papá, mamá, hijos, también encuentro que es algo de lo que también tenemos como que desarraigarnos un poco, y de entender que existen muchos tipos de familias, que existen muchos tipos de formas de habitar un hogar, por así decirlo, que podemos vivir con nuestros abuelos y también va a ser una familia, podemos vivir con nuestros tíos, solamente con nuestros hermanos, o nosotros con un perro, y también va a ser una familia. Y siento, claro, que el rol de padre es súper importante como a la hora como de criar, porque te estás compartiendo, claro, una responsabilidad, y si yo estoy con mi pareja, la responsabilidad de criar va a ser compartida, porque claramente también a mí me saca un peso gigante de encima el estar los dos a la par, motivándonos también y criando a nuestra hija. Pero creo también que a estas alturas tener un solo papá o una sola mamá no es como algo tan malo. No creo, por ejemplo, como pasa muchas veces hoy en día, que la figura de un padre sea indispensable, por así decirlo. No creo que una mamá no se la pueda sola. Yo de eso aplaudo mucho a las mamás solteras, y que los papás se fueron por X motivo, las aplaudo. Son unas secas, y en ese sentido no creo que la figura de un papá sea indispensable. En verdad, yo creo que esas mamás van a estar mejor solas que con un papá así. Por ejemplo, si el papá se fue, es por algo, y se fue nomás. Y a mí no me gusta eso cuando, por ejemplo, el papá se va y vuelve 2 años después, así como arrepentido con la cola entre las patas pidiendo perdón, ¿no? Porque encuentro que eso hace más daño a un niño. O sea, yo hablando igual desde mi ignorancia, no sé, como nada de psicología como infantil, pero yo siento, si Aurora no hubiera tenido un papá presente y llegara a volver como 3 años después, 4 años después, diciendo, ay, no, ahora sí quiero ser papá. No, ahí encuentro que no, que eso hace más daño que tener un papá ausente, encuentro yo. Yo quería agregar algo y encuentro que como dice Francisca, o sea, evidentemente las madres solteras acá en Chile, ¿cierto?, sacan la cara por la familia. Yo mismo soy hijo o sea, si bien mi papá estuvo un tiempo, falleció cuando yo era un niño. Y creo que la importancia también, siguiendo con la pregunta y también sumándome a las palabras de Francisca, creo que el padre es un referente, pero es un referente de cómo nos relacionamos con cierta figura que la cultura va depositando en la idea de lo que es un papá. Entonces, al crecer, por lo menos de mi parte, yo hablo de mi experiencia, sin un referente, el proceso de construcción de nuestra historia como que queda un poco cojo. Yo lo veo así. De pronto esa figura es reemplazada por la de un abuelo, un tío, un primo, ¿cierto?, un hermano mayor, y también se da. Pero es difícil porque desde la forma en que nuestros padres se relacionan, también nosotros vamos construyendo la base de nuestras futuras relaciones. Entonces, tanto para el hombre o la niña, el niño, ¿cierto?, la persona en sí va construyendo esa imagen, pues, y al ver de que existe la figura del abandono, yo creo que eso es muy terrible, o sea, causa mucho daño desde lo emocional, genera, yo lo digo, una serie de inseguridades. Quizás en mi caso no fue así, pero sí veo mucho eso en mis estudiantes, lamentablemente lo veo siempre. Hay ahí como se genera cierta debilidad producto de estas relaciones fallidas,
y donde lamentablemente, lo vuelvo a decir, desde desde el vínculo, es como que el padre ve que la relación amorosa con la madre no funciona, y es como que la relación completa no funcionó, y también se desliga del hijo. Y ahí yo creo que hay un daño tremendo. Yo no soy muy religioso, pero sí, por ejemplo, todas las religiones reconocen unos elementos súper bonitos tanto en el padre y en la madre. Casi la mayoría de las religiones ve en la madre, por ejemplo, la figura de la ternura, del amor más próximo, así como de ese abrazo de la piel. Y en la figura del padre, que es muy extraño, se ve como esta figura de la sabiduría. Y creo que a nuestra sociedad, por ejemplo, al tener una figura del padre súper ausente, no tiene referentes de sabiduría en muchos casos. Y no a una sabiduría transversal, sino que a situaciones cotidianas de la vida, de pronto la mirada masculina, sin exaltarla ni ponerla sobre lo femenino, ¿cierto? También nos entrega otra perspectiva de cómo son las cosas. Y de pronto es súper valioso y se construye desde lo cotidiano también. Por eso es tan importante que ambos pongan ahí el esfuerzo en todo su sentido en ir guiando este proceso de paternidad. Eso yo quería aportar. Claro, yo hacía esta pregunta igual porque podría ser obvio para nosotros, pero no para todos. Y es que lo que pasa es que predomina ser madre soltera en Chile y hay que hablar sobre paternidad, porque ser madre soltera no es malo. De hecho, las mujeres podemos hacer muchas cosas, pero sí es necesario un cambio social, cultural, educacional, porque si hay un cambio, va a haber un cambio también en cómo formamos a los niños y cómo los niños finalmente, niñas, se desarrollan más adelante y son ya personas, ciudadanos, sujetos. Y mencionar también que paternidad no es solamente entregar una pensión, porque el cariño y el amor se trabajan. Y eso es importantísimo, porque muchos papás, especialmente en Chile, es como, ya, la pensión es todo lo que se hace porque eso es lo que yo pago por ser papá y suficiente, pero en realidad ser papá, ser mamá es trabajar un cariño y un amor por el otro, por su hijo. Y destacar también que de esta misma manera también existe una diversidad de familias. Papá, mamá, mamá, pueden ser los abuelos, pueden ser los tíos, como decía la Fran. Hay una diversidad enorme y eso también hay que reconocerlo. Y ya como que nos vamos a pasar del tiempo, así que les quería preguntar si es que les gustaría dar una reflexión final, dejar quizá un mensaje o un consejo para ya ir cerrando este capítulo. Yo a decir que en verdad nosotros podemos como dar nuestra opinión sobre la maternidad, pero yo creo que lo más importante y como la base de todo, como dijimos al principio, es que la maternidad y la paternidad sean algo deseado, que sea algo que no necesariamente que nosotros lo buscamos, porque yo por lo menos por mi parte no lo busqué, y yo creo que Julio tampoco lo buscó, no era algo que, bueno, en ese momento como que lo quería, porque siendo joven nunca uno espera como ser papá o mamá, pero yo gracias a, no sé, al cielo, al universo, tenía las herramientas como para poder serlo, y mis papás también, que les agradezco un montón eso, me pudieron apoyar y yo ahora fui a la universidad, o sea, estoy en la universidad y gracias a ellos es eso también, porque tengo una red de apoyo súper grande. Y eso no pasa con todos los casos. Si uno se pone individualista y a decir, no, yo como yo pude ser mamá, tú también puedes serlo, no. Entonces ese es más que nada. Y aborto legal, seguro y gratuito. Eso. Porque es la única forma de que también la maternidad sea deseada, que sea algo deseado. Y que también se pueden cometer errores. También uno comete errores en la vida. El anticonceptivo puede fallar, nos olvidamos de una pastilla, no sé, cualquier cosa. Entonces es fundamental eso. El traer un hijo al mundo no es cualquier cosa. El pasar 9 meses embarazada no es cualquier cosa. No es algo así como que uno se lo puede tomar a la ligera, así como, ya, pero bueno, embarázate y después lo da en adopción. No es algo así como que se pueda dar tan así. Eso más que nada. La maternidad será deseada o no será.
Yo, por mi parte, mi reflexión final es como un poco también como en parte vivo mi vida, que es como una mirada igual de pronto media hippie, podría ser considerada, pero yo creo que es indispensable el amor. Yo creo que eso es algo que no puede no existir en ninguna relación, sobre todo así tan vinculante como las de padre e hijo, ¿no? Eso es el componente principal. Y a partir de esa mirada, no es solamente el amor, porque el amor es una palabra muy grande, yo creo que eso hay que bajarlo quizás como a su definición, y creo que es aceptar al otro dentro de tu propia existencia, y esa no es una definición mía, sino de Maturana, Humberto Maturana, que es un biólogo chileno ahí bien reconocido. Y esa es mi mirada, y creo que dentro del proceso de lo que significa la paternidad, uno aprende a relacionarse de otra forma. Y creo que cuando uno trata de hacer eso, las cosas resultan bien, o deberían resultar bien. Y por lo tanto creo que eso. Yo por mi parte sostengo que el amor es el componente principal y es aceptar incluso a tu hijo como otro yo legítimo dentro de tu propia existencia. Y eso significa igual pues sacarse un montón de prejuicios y expectativas que de pronto puedan existir porque es tu hijo, tú quieres que eso sea, ¿sí? No es tanto eso, sino como que es aceptarlo así tal cual es, en todo el esplendor de lo que es la persona, porque finalmente los hijos son únicos como todas las personas y también no son de los padres. Eso es que hay que tenerlo súper en cuenta. Al final uno como niño o como adulto va haciendo su propio camino y uno como padre o madre lo que puede hacer es guiar, pero siempre con mucho amor. Eso yo creo que es mi reflexión final. No pude haber, o sea, como que no podría hacer una mejor reflexión que ustedes, porque obviamente ustedes tienen experiencia y saben, eso es como lo importante. Yo quiero dejarle el mensaje a la gente que nos escuche, sus reflexiones son las mejores, que yo no podría hacer una mejor, y que como la Fran dijo, la maternidad y la paternidad tienen que ser deseadas. Así que por eso mismo, aborto libre, seguro y gratuito para todas. Esa debería ser nuestro derecho como mujeres, principalmente. Este podcast igual es un espacio para las mujeres. Tenemos varios capítulos que se refieren a abrir espacios dentro, o sea, donde las mujeres se han visto invisibilizadas, como las mujeres en el deporte, las mujeres en la música, y eso, eso es importantísimo. La paternidad y la maternidad son importantísimos, son temas relevantes. De hecho creo que da como para mucho tiempo más, pero lamentablemente el podcast dura media hora. Así que eso, muchas gracias a ustedes por venir a abrirse a hablar de maternidad y paternidad, de darnos una reflexión importantísima, y gracias también a las personas que nos escuchan, y espero que nos veamos en un próximo capítulo. Eso, que estén muy bien. Gracias.